Bueno, hola chicos, hoy vamos a trabajar con la organización económica de los territorios americanos. En la clase anterior estuvimos viendo la organización territorial, cómo España subdividió al continente en dos virreinatos y a su vez en gobernaciones para poder tener un mejor y mayor control de las tierras. Ahora, esta parte que nos toca trabajar ahora es de qué manera económica y comercialmente fueron organizando esos territorios de acuerdo a todos los recursos naturales que el territorio americano nos iba ofreciendo. Uno de los mayores intereses de la corona española era extraer todas las riquezas que el continente americano ofrecía, pero no solamente las riquezas minerales como es el oro y la plata, sino también aquellas que vienen de la producción de otras actividades agrícolas, ganaderas o textil. Para eso, la corona española crea un sistema llamado monopolio. Esto quiere decir que todos los productos que entran y salen del continente y van hacia España son exclusivamente de la corona española. ¿Sí? Ellos tenían control de todo lo que entraba y salía del continente. Esto le daba muchas ventajas a los españoles. Por un lado, les permitía tener un control sobre las recaudaciones de los impuestos y por otro lado, poder ponerle un precio a todos los productos que eran enviados a la colonia. Pero esto generaba un malestar en los residentes americanos, ya que debían pagar un sobreprecio sobre los productos que ellos mismos elaboraban o que ellos mismos obtenían. Bien, pero ¿cómo llegaban los productos a las distintas colonias? Bueno, 2 veces al año salía una flota de barcos que permitía enviar mercadería al otro continente. Esta flota no estaba solo, sino que venía protegido por galeones. Los galeones son los grandes barcos de guerra y de esta forma evitaban los ataques de los barcos piratas. Bien, los barcos que partían de España se dirigían muchas veces al Caribe. Luego iban a ciudades como Veracruz en México y otras como Portobelo, Panamá, como podemos ver en la primera imagen. Ahí se cargaba la mercadería en mulas, ¿sí? Una vez que el barco llegaba al puerto, se cargaba la mercadería en mulas y las hacían cruzar hasta el Pacífico, ¿sí? Donde volvían a ser cargadas a barco y se dirigían hacia el puerto de Lima. Finalmente, eran transportados una vez más en mula hacia los diferentes pueblos. Este viaje que era muy largo, además de ser largo, era muy costoso y los precios de los productos llegaban realmente a ser muy, muy altos. Bien, ¿cuáles eran las actividades económicas, ¿sí?, que a España le interesaban tanto? Bien, y podemos dividir a la producción en tres grandes grupos. Uno es la producción agropecuaria, otro es la producción textil y el otro es la producción de los centros mineros. En la producción agropecuaria tenemos, por un lado, las plantaciones, ¿sí? Eran grandes porciones de tierra que se dedicaban solamente a los cultivos, a cultivar. Después teníamos los otros establecimientos que eran las haciendas, donde se dedicaban al cultivo, a la siembra y también a la crianza de animales. Después teníamos las estancias donde solamente se criaban animales como vacas, caballos y mulas. Y también teníamos las vaquerías, ¿sí? Las vaquerías eran expediciones que estaban autorizadas por el cabildo para cazar animales. Y el objetivo era quitarle el cuero al ganado para venderlos, ¿sí?, a Europa. La otra producción en las colonias era la producción textil, ¿sí? Los obrajes eran talleres donde se fabricaban ropas y telas con la producción de la lana y el algodón. Estas prendas estaban destinadas a las personas más pobres de la colonia y a las comunidades indígenas, ¿sí? Y por último tenemos los centros mineros. El principal objetivo de los españoles era extraer de América los metales preciosos como el oro y la plata. ¿Sí? Acá tenemos en esta imagen, ¿sí?, las principales actividades económicas que le importaban a los españoles eran el comercio por un lado, ¿sí?, y la minería. Las dos imágenes que tenemos abajo, en una tenemos, ¿sí?, todo lo que es la mina de Potosí. En el año 1547 se descubrió esta mina, ¿sí? Potosí es lo que actualmente es Bolivia, ¿sí? Y ahí se concentró la mayor producción de plata en todo el virreinato,
¿sí? Y asimismo Potosí producía el 50% de toda la plata del mundo, ¿sí? Además, Potosí, gracias a la mina, que era el centro de mayor movimiento económico, alrededor de todo lo que es la mina, ¿sí? Se produjeron grandes ciudades. Bien, ¿y cómo está organizado el trabajo en las colonias? Bueno, tenemos tres tipos de trabajo. Por un lado tenemos lo que es la encomienda, por otro lado la mita y por otro lado el yanaconazgo, ¿sí? En cuanto a lo que es la encomienda, los aborígenes se los encomendaba a distintos españoles para recibir protección y para poder ser evangelizados. A cambio de eso, ellos tenían que trabajar las tierras y pagarle un tributo a la persona que se encargaba de evangelizarlos y darle protección. Otro era la mita, ¿sí? La mita es un sistema de trabajo comunitario que emplean a los pueblos originarios andinos y consiste en trabajar por turnos para cultivar, para cosechar y para realizar otras obras como caminos y canales de riego. Cuando llegaban los españoles se modificó este sistema para sacarle otro tipo de provecho. En lugar de realizar trabajos de manera que beneficie mutuamente a las dos comunidades, no, lo que hacía eran obligar a las comunidades indígenas, ¿sí? Se enviaba hombres a las minas durante mucho tiempo a trabajar. Los turnos de trabajo duraban hasta 14 horas, ¿sí? Bien, y el otro era el yanaconazgo, ¿sí? Era una institución indígena que sometía a algunas personas denominadas yanaconas a trabajar para el Inca, ¿sí? Una vez que llegaron los españoles, esta institución cambió la finalidad. El yanaconazgo colonial se impuso a los indígenas que habían intentado escapar de las comunidades o de la mita minera para ser enviados a trabajos más forzosos. ¿Sí? Como castigo se los obligaba a trabajar en condiciones similares a la de los esclavos que eran traídos de África, sin importarle los derechos ni tener ningún tipo de descanso ni retribución alguna. Entonces, de esta manera se organizaba el trabajo en la época colonial, ¿sí? Teniendo en cuenta la encomienda, la mita o el yanaconazgo. Bueno, espero que esto haya quedado un poquito más claro. Lo podemos ampliar igualmente con las páginas del libro, donde tenemos mayor información sobre estas tres referencias en cuanto a la organización del trabajo, y también tenemos la explicación de las producciones agrícolas dentro del continente americano.